alguna cosa. Eliana es Carlos Jaime. Ya. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de los Servicios de Reumatología del CES y de la Clínica Universitaria Bolivariana. En este espacio es un espacio en el que hacemos una revisión de artículos del Club de Revista que consideramos importantes para la especialidad. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es reumatólogo de la Clínica Universitaria Bolivariana y es jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompaña también el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián Herrera es médico reumatólogo y trabaja en ART Médica y en un consulta particular. Y es también autor de las guías PANLAR de lupus. Mi nombre es Miguel Meses, yo soy médico reumatólogo que trabaja en la Clínica Universitaria Bolivariana y nos acompañan los fellows y los internos del servicio. El día de hoy la doctora Diana Varela, que es fellow de primer año del servicio de reumatología de la Clínica Bolivariana, nos estará presentando un artículo por lo demás de mucha relevancia en el momento. Doctora Diana, buenas noches, tiene usted la palabra. Buenas noches, gracias, profe. Sí, este es un artículo bastante contemporáneo debido a la pandemia de COVID-19 que atravesamos. Entonces, este artículo que está recién publicado habla sobre los factores asociados a la mortalidad relacionada con COVID-19 en pacientes que tienen enfermedades reumatológicas. Este fue una alianza a nivel mundial que hicieron los reumatólogos para hacer un registro de estos pacientes. Entonces, para iniciar con la introducción, entonces realmente hacen falta datos sólidos en esta población en la infección por SARS-CoV-2 en enfermedades reumáticas y esto genera mucha incertidumbre en esta población y en los médicos que son sus tratantes, especialmente para los que están tomando inmunomoduladores o inmunosupresores, porque realmente no está claro si las personas con enfermedades autoinmunes tienen unos peores desenlaces o si los resultados son similares a la población general. Además, hay algunos tratamientos para enfermedades autoinmunes o reumáticas que se han usado en COVID. Entonces, esto también genera mucho más incertidumbre y genera un aumento en las preguntas sobre el impacto de estos tratamientos en el desenlace por infección por COVID eh, en toda esta población. Entonces, se hizo antes un primer análisis en los primeros 600 pacientes recolectados que revelaron que a una edad mayor y tener más comorbilidades presentaban mayor hospitalización y tenían, pero en general, unos resultados similares a la población. Entonces, el objetivo de este estudio fue investigar los factores asociados con mortalidad en pacientes con enfermedades autoinmunes que tenían una infección por COVID y analizar a qué se asociaba este desenlace. En cuanto a los métodos, en cuanto a fuente de datos, entonces se hizo una alianza global de los reumatólogos que hicieron un registro observacional que lo reportaron los médicos desde marzo del 2020 hasta julio. Los datos eran ingresados de manera voluntaria por los reumatólogos o bajo supervisión de estos. Los pacientes eran elegidos por inclusión si tenían una enfermedad reumatológica ya establecida, o sea, preexistente, y un diagnóstico de COVID-19 confirmado. Los datos eran ingresados directamente al registro en los sistemas de entrada de los datos globales o europeos o eran transferidos desde los registros nacionales en el caso de Francia, Alemania, Italia, Portugal y Suecia. Usaron los datos ingresados hasta el 1 de julio del 2020. Los países fueron asignados a ser regiones dados ya por la OMS y en cuanto a América se dividió entre América del Norte y Sur.
Dado que este registro fue dado todo de manera anónima, establecieron que no se requería un consentimiento informado. En cuanto a la estratificación de los pacientes dentro de los grupos diagnósticos, las enfermedades autoinmunes o reumáticas difieren en cuanto a los fármacos modificadores de la enfermedad y pueden tener lo que hicieron ellos fue estratificarlo por los fármacos para disminuir la heterogeneidad y también definieron unas categorías diagnósticas, que eso está mejor aquí en la figura 1. Entonces, hicieron estos 4 grupos que fue enfermedades articulares inflamatorias, donde había un subgrupo de artritis reumatoide, dado que este era la mayoría de los pacientes que fueron incluidos. También el siguiente grupo fue enfermedades del tejido conectivo y vasculitis, y entre otras enfermedades estaban incluidas la gota, las inflamaciones oculares, las enfermedades por IgG4 y pues entre otras. Y hicieron un análisis estratificado de cada una de estas poblaciones. Como les decía, entonces, en cuanto a enfermedades articulares inflamatorias, dividieron en pacientes que tenían artritis reumatoide versus otras enfermedades inflamatorias articulares. En cuanto al reporte de COVID-19 y desenlaces, se reportaron tanto casos confirmados como presuntivos. El diagnóstico o el método diagnóstico tenía que ser especificado si fue por PCR o si fue por hallazgos tomográficos compatibles, test metagenómicos o por laboratorios o solo basado en síntomas, y se dividían en confirmados o alta probabilidad de COVID si tenían una imagen de tomografía de tórax compatible o tenían los síntomas después de un contacto estrecho con un paciente positivo confirmado por laboratorio. El paciente que se catalogaba como presuntivo era basado solo en síntomas, pero que tenía esa relación con un paciente confirmado positivo. Y el desenlace primario era muerte relacionada con COVID-19. El tratamiento previo a COVID-19, la prednisona fue categorizada como de 1 a 10 miligramos por día o mayor a 1 a 10 miligramos por día, y también eran definidos en estos grupos: en DIMAR sintéticos convencionales, que eran la mayoría de los pacientes, porque la mayoría, ya vamos a decir los porcentajes, estaba tomando metotrexate. El siguiente categoría eran los biológicos, los otros de blanco sintético, los inmunosupresores y, como decía, los glucocorticoides, que eran diferenciados en 2 grupos, los que tenían menos de 10 miligramos o más de 10 miligramos. Señor. ¿Y ellos de dónde sacaron esa división de inmunosupresores y inmunomoduladores? No, ellos, pues aquí en métodos no estaba claramente definido, no sé. Sí estaba. De la referencia 15, ahí está, de abajo, en Treatment Prior to COVID, que ellos dicen que es la clasificación basada por Isaacs y Burmeister. Sí. Perdón, sí. Y esa clasificación hay que tener cuidado, porque el problema es que en un artículo usted le citan muchas cosas, pero no todo lo que le citan es así. La clasificación de Isaacs y de Burmeister es una editorial que se llama Batallas Pequeñas, Inmunosupresor versus Simulación en las enfermedades reumáticas inflamatorias, y realmente es más el punto de vista del autor, porque digamos que ellos dicen, por ejemplo, que los medicamentos inmunosupresores son medicamentos que tienen unos mecanismos de acción con efecto inmunosupresor amplio, y pues con un efecto en el metabolismo celular amplio, que por lo tanto se consideran así, pero eso es relativamente puntual, porque por ejemplo la vida de los linfocitos y la dependencia de la vía de síntesis de nuevo hace que sean medicamentos relativamente específicos. Y por el contrario, dice que los medicamentos con función específica, como por ejemplo los inhibidores del factor de necrosis tumoral y demás biológicos, son medicamentos que no son
inmunosupresores sino inmunomoduladores, y que los inhibidores, por ejemplo, JAK, que un inhibidor panquinasa como motofacitinib es un inhibidor, es un inmunomodulador. Entonces yo le quería preguntar al doctor Sebastián y al doctor Carlos Jaime, pues qué opinión les tenía de eso, si ellos están de acuerdo en que esa clasificación de poner azatioprina, micofenato, ciclofamida, ciclosporina, tacrolimus, glucocorticoides y sirolimus como inmunosupresores, y tener como inmunomoduladores anti-TNF, interleuquina 6, rituximab, abatacept, anakinra, interleuquina 17, metotrexate y inhibidores JAK, si a ustedes les parece que esa división sí puede ser así tan fácil de hacer. Creía que no, yo pues, a ver, siempre he Profe, tenido perdón, la... lo estamos escuchando muy apagadito. A ver, ¿y ahí me escuchan mejor? Sí, señor, ya lo escuchamos un poquito mejor. A ver, un segundo. ¿Y ahí cómo me escuchan? Peor. Todavía lo escucho peor. Ya. Yo trato de arreglar el audio. No ya, sé, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, señor. No, que digamos que yo creo que más que el mecanismo de acción es como el efecto. Pues yo no veo, por ejemplo, a azatioprina específicamente como un inmunosupresor. Es un inmunomodulador, pues por lo que uno, por las indicaciones o en el contexto en que uno lo utilice. Entonces no estoy como muy de acuerdo con esa clasificación. Creo que anti-TNF, rituximab son claramente inmunosupresores. Y medicamentos, por ejemplo, como tal vez ciclosporina, azatioprina, serían más inmunomoduladores, más por el efecto que tienen. Es una posición personal. Yo ahí también lo veo complejo porque pues entra la parte de las dosis. Nunca va a ser lo mismo un metotrexate de 25 miligramos semana a una azatioprina que se esté tomando 50 miligramos al día. Pues yo lo veo complejo y también, o sea, aunque si es un biológico, por ejemplo un inhibidor de interleuquina 1, pues usualmente desde la experiencia que hubo con artritis reumatoide y anakinra, pues no era muy efectivo, pero tampoco daba muchas infecciones. Entonces ahí es como complejo. Los inhibidores de interleuquina 12 23 no tienen el mismo espectro de efectos adversos y de capacidad de inmunosupresión, por así decirlo, que un anti-TNF. Entonces yo creo que es una división artificial que le falta mucho pulirla y que no está escrita en piedra. Entonces, lo que dicen los profes es muy interesante y es verdad lo que dice el profe Carlos Jaime. Por ejemplo, hay estudios de colectomía en que en pacientes con dosis full de azatioprina les hacen una colectomía y no se infectan. Entonces, si usted le hace una colectomía, que en pocas cirugías pueden ser más sucias, y no se infecta, posiblemente el efecto es inmunomodulador. Entonces, es para hacer una llamada que a veces en los estudios clínicos usted a veces le ponen algunas referencias como para darle más claridad, y a mí no me parece que esté mal. Ellos muestran cuál es donde usted se basa. Usted ya tiene la referencia para ir a mirarla. Y al ser esto más una opinión que realmente un estudio que lo defina, usted tiene la potestad de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero hay que tener claro que esa división pudiera ser un poquito controversial. Ahora sí, Anita, podemos seguir. Listo, profe. Entonces creo que va a ser interesante ahorita que hablemos del orden jerárquico que le dieron. Entonces, en cuanto al análisis estadístico, se elaboraron tablas descriptivas para toda la corte y luego hicieron tablas por grupo de diagnóstico, principalmente diferenciándolo en los países que presentaron el mayor número de casos, que fue Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido y Estados Unidos. También hicieron medidas de asociaciones independientes entre demográficas y características de la enfermedad y las que han sido relacionadas de muerte por COVID. Fueron también estimadas usando una regresión logística multivariable para reportar el OR y el intervalo de confianza. También las covariables incluidas en el modelo fueron edad, sexo, comorbilidades, entre esas estaba hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica y diabetes, pues que ha sido ya descrito en estudios previos, no en pacientes autoinmunes, como factores de riesgo para mortalidad. También ingresaron tabaquismo,
como una variable dicotómica entre alguna vez ha consumido tabaquismo versus nunca ha consumido tabaquismo. Los grupos de enfermedad, la actividad de la enfermedad, que esa actividad fue realmente dada por una evaluación global del médico y él era el que decía si consideraba que el paciente tenía una alta actividad, una moderada, mínima, baja o en remisión. También se ingresó el tratamiento de enfermedades de la enfermedad reumática antes de COVID, el uso de glucocorticoides y la dosis que tenía equivalente a prednisona. Todos los pacientes con diagnóstico confirmado o presuntivo, que ya dimos las definiciones, fueron incluidos. Los pacientes que tenían datos faltantes para edad, sexo, DIMAR, que eran 19 pacientes, falta de resultados de PCR, que eran 82 pacientes, fueron excluidos. Aquí miramos el algoritmo. Bueno, los valores de pérdidas para comorbilidades, tabaquismo, tratamiento con glucocorticoides, actividad de la enfermedad, le realizaron haciendo un modelo de imputación múltiple. Los resultados del análisis de regresión logística para 10 conjuntos de datos imputados se agruparon bajo las reglas de Rubin, que es una técnica de modelamiento pronóstico. Y los pacientes que tenían más de una enfermedad autoinmune se hicieron un orden jerárquico por la experiencia clínica del médico para definir pues, que no hubiese colinealidad. Entonces, por ejemplo, lupus era o tenía más peso que vasculitis y otras enfermedades autoinmunes. En enfermedades de tejido conectivo tenía mayor ¿Usted está de acuerdo con eso? No, profe, pues, porque es que eso depende no de la enfermedad como tal, sino del tratamiento que predomine como tal. Pues, a mi modo de ver, no sé, ustedes en la experiencia. Pues yo le pregunto a los profes porque en términos generales uno piensa que las vasculitis sistémicas, por lo menos las de pequeño vaso, que uno ve en la clínica tienden a ser en promedio más bravas que el lupus. Porque ahí también hay que ver pues la actividad para cada una de estas enfermedades. El problema de ser enfermedad autoinmune es que es una gran bolsa donde hay de todo, ¿cierto? Entonces hay condiciones, como tú dices, extraordinariamente graves, como un Wegener o como una microscópica, y en el otro lado pueden haber artritis reumatoide simples. Entonces la población es compleja. Pero yo les presento, para los que no lo han conocido nunca, al doctor Francisco Iván Vargas Grajales, que es otro reumatólogo a quien estimamos y queremos profundamente y que nos alegra mucho que nos acompañe el día de hoy. Ahora sí, se va a estar tranquilo. No, perdón, que es que yo quiero agradecer al doctor Chavarriaga que me hizo sentir como en aquellos tiempos de las auxiliares del Pablo, que me dijo, entre doctor. En verdad que, doctor Chavarriaga, gracias. Bueno, Pacho, me alegra que estés por acá porque la opinión tuya siempre es muy valiosa y siempre tenés un punto crítico de todo lo que leemos. Ojalá nos sigas acompañando. Tomando la idea que había dicho Miguel y pegándomelo de lo de Pacho, pues para mí personalmente la inducción de remisión de una vasculitis sistémica y más una ANCA positivo usualmente requiere mucho más inmunosupresión que un lupus eritematoso sistémico. Que hay lupus que se portan muy mal, que hay lupus que piden mucha inmunosupresión, pero en mi experiencia al menos, o con el sesgo que tengo donde he trabajado, generalmente las vasculitis sistémicas, sobre todo un ANCA positivo, usualmente piden mucha más inmunosupresión. Es un paciente que generalmente va con más esteroides, generalmente la intensidad, ya sea de la ciclofosfamida o el rituximab es diferente. Incluso con las vasculitis ANCAs estamos hablando de retratamiento cada 6 meses, casi que por horario, entonces no sé. Sí, de acuerdo en que hay las vasculitis que dan mucha más morbimortalidad y compromiso orgánico visceral, definitivamente. Yanita. Sí,
porque también creo que era importante tener en cuenta para darle el orden jerárquico, mirar cuál estaba primando en actividad o cuál generaba mayor inmunosupresión, como decían ustedes, porque puede tener una vasculitis que ya no esté activa eh, o un lupus que ya no esté activo y primordial la vasculitis. Entonces creo que ahí, antes de jerarquía, también necesitaba mirar la actividad de cada una de ellas, no sé. Eso también se puede explicar, Diana, porque si tiene muchos pacientes de Europa y de Norteamérica, a veces tienen mucha incidencia de artritis de células gigantes que puede tener un perfil un poquito más sutil, pero no veo otra explicación. Listo, profe. También los medicamentos en pacientes que tenían polifarmacia tenían un orden jerárquico. Entonces, por ejemplo, los inmunosupresores tenían mayor peso que la sulfasalacina, de ahí seguían los antimaláricos, luego la leflunomida y el último era el metotrexate. Igual pasaba para los ¿Y usted qué opina de biológicos. eso? Pues es que eso también depende de la dosis, profe. Porque, por En ejemplo, términos generales, y en términos generales, mil veces más la leuconomía es más inmunosupresora que la sulfasalacina. En términos generales, pues yo sé que este estudio puede decir cosas distintas, pero no le queda a uno tan claro esa relación de que la sulfa sea más inmunosupresora. y depende de la dosis, por ejemplo, metotrexate, que fue el último, a una dosis semanal de 20 miligramos, podría ser considerada mucho con mayor efecto que una cloroquina. No sé, profe, ¿usted qué opina de eso? Yo creería que sulfasalacina es antiinflamatoria, no es inmunosupresora ni inmunomoduladora siquiera, desde mi perspectiva. Yo totalmente apoyo el concepto del profe Carlos Jaime, o sea, sulfasalacina es un muy buen antiinflamatorio y diseñado para artritis reumatoide, pero inmunosupresor no. Sí, señor. Bueno, pero pues ahí sí no decían cómo hicieron para hacer el orden jerárquico, sino que fue solo por recomendación de los expertos. Y requerían más de 20 pacientes en cada grupo para poder hacer el análisis. Los que no contaban con este tamaño de muestra fueron excluidos. También se hizo un análisis de sensibilidad adicional donde se realizaron para evaluar la estabilidad de los resultados, entonces limitaba a pacientes COVID, probable o muy probable, usar un resultado alternativo a muerte o ventilación mecánica, usaron un número reducido de covariables para mirar el riesgo de sobreajuste. El otro fue hacer un análisis que controle explícitamente por país utilizando los datos de esos principales 6 países. Y la otra forma de análisis de sensibilidad que hicieron fue un análisis estratificado para variables binarias para evaluar la interacción y poder mirar la colinealidad para llevar a un modelo de regresión. Y ahí, en cuanto a los resultados, ¿o quieren aportar algo más a los métodos? Todos los pacientes son europeos, ¿cierto? Profe, fueron 65 pacientes. Yo busqué, por ejemplo, Colombia solo hubo un centro que aportó pacientes, que era uno que se llama Sanitas Providencia, que queda en Cartagena. De resto, Latinoamérica tenía pocos pacientes, la mayoría fueron europeos, como dice usted. Gracias. Con gusto, doctor. Bueno, entonces, en cuanto a los resultados, hasta el 1 de julio del 2020 contaban con 3.830 pacientes que estaban registrados, de los cuales 3.729 tenían los datos completos, que fueron los que fueron finalmente incluidos. Vamos a ver la tabla 1. Entonces, ¿cuáles eran las características de los pacientes y los desenlaces de COVID-19? Entonces, la edad media de los pacientes era de 57 años, más o menos 15.7 años. La mayoría de los pacientes
o sea, en un 69.3% tenían menos de 65 años y el 68% de los pacientes eran mujeres. La enfermedad más común fue la artritis reumatoide y la segunda fue la enfermedad del tejido conectivo diferentes al lupus en un 14.7%. El lupus estaba presente en el 10.5%. La artritis psoriásica en el 11.8% y otras enfermedades inflamatorias articulares no psoriásica era del 11.6%. Los pacientes, como preguntaba el doctor Vargas, eran principalmente de Europa en un 62.1% y Norteamérica aportó el 29.6%. Cerca de la mitad de los pacientes, el 47.5% tenían mínima o baja actividad de la enfermedad. Un tercio de estos, el 32.4%, se encontraban en remisión antes de la infección por COVID. Un cuarto de todos los pacientes... ¿Cuánto están en remisión? En remisión, el 32.4%, doctor. Bueno, gracias. Con gusto. El 24.5% de los pacientes habían fumado alguna vez en su vida. La mayoría de los pacientes tenían diagnóstico confirmado por prueba en un 77.7% y el 2.4% tenían una alta probabilidad de infección dado la imagen compatible más un contacto positivo confirmado. La muerte ocurrió en el 10.5% de los pacientes. De estos, el 68.7% de los que murieron tenían más de 65 años, que va muy de acuerdo pues a la población general. Cerca de la mitad de los pacientes requirieron ser hospitalizados, que fue el 49%. De estos, el 6.2% requirió ventilación mecánica invasiva y de todo este grupo de pacientes que era hospitalizado en UCI, el 40.8% de los pacientes fallecieron. ¿De ahí algo, profes, que les llame la atención, que quieran discutir? A mí, o sea, aunque hay cosas que vamos a precisar más adelante, a mí este artículo sí va cambiando el discurso que yo le daba a mis pacientes con autoinmunidad y coronavirus, porque es que empezamos a migrar de un discurso de, a no ser que haya demasiada inmunosupresión, el riesgo de complicación y muerte es muy similar a la población general, a un discurso de, ojo, que parece que hay una alta tasa de hospitalización y en esa alta tasa de hospitalización hay una alta frecuencia de muerte, pero igual esto tiene sus peros, que me imagino que los hablaremos más adelante, pero sí va cambiando, pues como que la recomendación ya se va volviendo un poquito más cauto. Sí, señor. Es que me parece que es crítico que miran que solamente están en remisión el 20%, ¿cierto? 26% de los pacientes están en remisión. Cuando uno mira las tasas de mortalidad en Colombia por COVID en general están cerquita al 4 o al 3, a menos que vivas en Montería, que la mortalidad puede ser del 14. Pero mira que la mortalidad en Colombia está muy por debajo de Europa. Me llama la atención que hay una mortalidad que es 5 veces la mortalidad explicada en Colombia, pero los pacientes están muy activos. El lunes salió una calculadora, pues yo no la conocía, en Medscape, de riesgo de muerte por COVID, ¿cierto? Y es curioso, aparece en Medscape de acceso gratuito. Hoy que la conocí, ingresé a varios pacientes con riesgo de muerte por COVID. Y es curioso que lo único que tenían los pacientes era la edad, porque no aparece ningún autoinmune como factor de riesgo de muerte. Y los pacientes que calculé hoy, el riesgo de muerte era como el 3%. Entonces un riesgo de una mortalidad del 20% y 40%, pues mucha gente se les moría, mucha. Y como dice Sebastián, eso es muy preocupante, porque entonces o nuestros pacientes se comportan diferente o les tenemos que decir una cosa completamente diferente a la que le hemos dicho.
Así es, profe, porque nuestra tasa de hospitalización en población general está alrededor del 10% y aquí estamos hablando de un 50%. La tasa de mortalidad en Colombia está alrededor del 3% y aquí estamos hablando de un 10%. Entonces, sí son cifras que llaman la atención, pero pues también más adelante hablaremos de los sesgos de inclusión, de lo que estaba pasando en estos países en el momento que los pacientes fueron incluidos, que no es la misma situación que está en Colombia. Bueno, entonces, en cuanto a comorbilidades, la mayoría de los pacientes, el 69.8%, tenían al menos una comorbilidad y el 20.5% tenían más de 3 comorbilidades. Recordemos que lo que se ha hablado, que entre mayor comorbilidades, mayor probabilidad de complicación. La comorbilidad más frecuente de los pacientes fue hipertensión arterial en el 35.3% de los pacientes, enfermedad pulmonar crónica en el 19.4%, obesidad definida con un índice de masa corporal mayor a 30 tenía el 16.1%, diabetes 13.6%, otras enfermedades cardiovasculares el 11.9% y enfermedad renal crónica el 7%. Los pacientes que fallecieron eran los que tenían una mayor proporción de comorbilidades. El 42.7% de estos pacientes tenían más de 3 comorbilidades y de ahí más de la mitad eran hipertensos y el 35% tenían una enfermedad pulmonar crónica. Profes, ¿de ahí algo que quieran hablar sobre comorbilidades? Probablemente lo que vas a hablar de sesgos es una cohorte muy enferma. Uh-huh. Sí. Pues lo hablamos en sesgo, pues te lo dejo para sesgo. Listo, profe. Bueno, en cuanto a los tratamientos, que recordemos que estos eran al momento del diagnóstico de COVID, el 40.6% de los pacientes eran tratados solo con DMARDs convencionales. Algunos tenían inmunosupresores y algunos tenían combinaciones. El 35.7% recibían biológico y el 3.9% recibían DMARDs de blanco sintético. Una quinta parte, alrededor del 19.8%, no tenían ningún tratamiento, excepto glucocorticoides. Y esta población fue mayor en los pacientes fallecidos, que era el 31.8%, casi que duplicaba el porcentaje. Bueno. Entre los pacientes que no recibían ningún DMARD, el 39.8% recibían glucocorticoides y el 9.8% recibían una dosis equivalente de prednisolona mayor a 10 miligramos por día. Las categorías diagnósticas más frecuentes son las enfermedades no específicas, el 23.4%, vasculitis 21.8%, enfermedades de tejido conectivo diferentes al lupus el 21% y artritis el 15%. Cuando miraron las diferencias específicas por país, la mayoría de los casos, el 80.3%, se notificaron en los 6 países que les nombré anteriormente. Y tenían unas diferencias notables en mortalidad, pero en general fue de 10.5% que ya les había comentado, pero en el Reino Unido fue el doble, el 20.9%, Italia era el 16.8%, Estados Unidos estaba por debajo en el 7%, Alemania 7.6%, Francia 7.8% y España 8.5%. Otra diferencia importante fueron la distribución de enfermedades reumáticas y presencia de comorbilidades entre los países. Los factores asociados con muerte en el análisis multivariado fueron entre los pacientes que tenían entre 66 y 75,
años tenían mayor probabilidad de morir. Ellos encontraron un OR de 3 con un intervalo de confianza entre 2.13 y 4.22 comparado con los menores de 65 años. Bueno, cuando miraron el grupo de mayores de 75 años, este OR casi que duplicaba a 6.18 con un intervalo de confianza entre 4.47 y 8.53. El sexo masculino también presentó una mayor probabilidad de muerte con un OR de 1.46 con un intervalo de confianza entre 1.11 y 1.91. También el antecedente de tabaquismo o tener tabaquismo en la actualidad también se asoció con mortalidad, principalmente en los pacientes que tienen artritis reumatoide, con un OR entre 1.45 y un intervalo de confianza entre 1.02 y 2.04. Otros factores asociados a mortalidad fueron la enfermedad pulmonar crónica con un OR de 1.68, enfermedad cardiovascular combinada con hipertensión arterial con un OR de 1.89. Cuando eran evaluadas aparte hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular, no mostró aumento de riesgo. La enfermedad renal crónica fue asociada también con mortalidad en los pacientes o en el subgrupo de pacientes que tenían enfermedad del tejido conectivo o vasculitis, con un OR de 2.3. En todos los grupos, los tratamientos con leflunomida, antimaláricos, inhibidores de TNF, abatacept, belimumab, inhibidores de interleuquina 6, interleuquina 17, 23, dimar de blancos no fueron asociados con mortalidad. No recibir tratamiento sí se asoció con mortalidad con un OR de 2.11. Los tratamientos asociados con una mayor probabilidad de muerte fue rituximab, con un OR de 4.04. Y en enfermedad articular era un OR mayor, de 5.42, y en pacientes con artritis reumatoide 4.99, y en los pacientes que tenían vasculitis 3.72. Otros medicamentos fue la sulfasalazina 3.6, que era consistente en todos los grupos. El grupo de azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, micofenolato, tacrolimus también presentó un OR de 2.22 en la población general. Diana, señor. Una duda, ¿es cierto que ese análisis de los medicamentos se hizo como ajustado a las comorbilidades o no? Porque no me quedó claro como en la metodología del artículo. Profe, estos ORs iniciales eran de población general y ellos mencionan los que fueron importantes cuando se ajustó en el análisis de subgrupos. Por ejemplo, el rituximab dio en varios subgrupos positivo, sulfasalazina también, azatioprina solamente fue en el subgrupo de tejido conectivo y vasculitis. Pero los ORs iniciales fue en la población general. Ok. Listo. La sulfasalazina fue consistente en medicamentos combinados y aumentaba la mortalidad. Los glucocorticoides también se encontró asociado a una mayor mortalidad en los pacientes que consumían más de 10 miligramos al día de prednisolona o dosis equivalente en el momento que eran diagnosticados con COVID y tenían un OR de 1.69 y este OR aumentaba cuando era en el subgrupo de enfermedades del tejido conectivo y vasculitis, que el OR subía a 1.93. También los pacientes que tenían una alta actividad de la enfermedad tenían una mayor asociación con mortalidad y esto fue consistente en todos los análisis de subgrupos que hicieron. Bueno,
Este OR era de 1.87 y los pacientes que tenían baja actividad o en remisión eran los que menos mortalidad presentaron. Cuando hicieron el análisis de sensibilidad, ellos encontraron la asociación de muerte y sulfasalacina, que ya no era muy significativo en los análisis estratificados y que realmente no se asociaba a muerte en los pacientes que nunca fumaron. Pero los fumadores sí triplicaba el riesgo. De ahí de los resultados, ¿algo más que quieran discutir, profes? Que de pronto, pues es que meter a satiopenia y cicloglucosamina como en un mismo grupo de inmunosupresores, sí le queda a uno muy, Sí. pues muy difícil hacer como el análisis y también adelantándolo, pues porque uno, pues yo creo que en general uno se resiste a creer lo de la sulfasalacina, pues el único concepto es que estuviera como parte de terapia triple de artritis reumatoide más esteroide, pues con los esteroides, pues que de pronto ahí sí tenía un poquito más de plausibilidad, pero de resto sí, pues esos dos datos son los que a uno le quedan como, pues no lo dejan a uno tranquilo. Yo Ya no, creo, tan es arbitraria la clasificación como mencionábamos al principio del artículo, que mire que la sulfasalacina, que tenía cara de ser la más relajadita, les dio positivo. Y el rituximab, o sea, realmente los que le dieron positivo fueron inmunomoduladores más que inmunosupresores en la clasificación. Entonces, yo, eso demuestra que es una clasificación un poquito arbitraria. yo creo que esa sulfasalacina de pronto va a terminar siendo más es una confusión por indicación, porque mira, pues nadie esperaba, yo no, nadie se esperaba eso de la sulfasalacina, pero si vos empezás a ver realmente si la sulfasalacina, la mortalidad fue en aquellos que fumaban, pues probablemente esa sulfasalacina esté marcando esos pacientes con enfermedad pulmonar intersticial que nadie quería inmunosuprimir mucho, o ese paciente con mucha comorbilidad que en vez de pasarlo de metotrexate a montarle un biológico, le montaron la sulfasalacina para no inmunosuprimirlo mucho porque lo vieron muy frágil. Yo creo que de pronto sulfasalacina está marcando eso ahí y por eso dio ese resultado. Sí, yo creo que parte del problema también va en esto, el tamaño de la muestra, porque pues cuando hablaron de inmunosupresores, 38 de 276 tenían ese tratamiento, sulfasalacina 33, entonces vemos que casi que el tamaño de la muestra de sulfasalacina es casi que igual a inmunosupresores. Y cuando este tamaño de la muestra se lleva a un análisis estratificado, pues esa muestra va a disminuir mucho más y pequeños cambios van a dar grandes resultados. Creo que también de ahí puede tener parte del problema de lo que se encontró en los resultados. Pero igual, si quieren, esperemos a que lleguen más esos, porque eso también tiene otro lado por donde mirarlo. Uh-huh. Profesor, qué pena, quiero como adicionar algo. Dale mismo. Bueno, con respecto a lo que estaban mencionando, la sulfasalacina, digamos que en el artículo lo que decía es que los reumatólogos estaban utilizando este medicamento que, como ustedes dicen, es un medicamento, digamos, que compromete menos la función inmune, inmunomodulador, lo estaban utilizando más en pacientes con alto riesgo, es decir, pacientes con más infecciones torácicas al año y, digamos, enfermedades pulmonares más severas. Entonces, como ustedes dicen, profe, puede que haya sido eso lo que explicó de pronto el aumento de la probabilidad de muerte, más que el medicamento. Sí, sí, Anderson, lo que tú dices es verdad, y es que lo que decía Sebas, que posiblemente la sulfasalacina esté seleccionando una población. Y lo que decía el doctor Carlos Jaime no es un tema pues para ignorar tampoco, que es que la sulfasalacina se le da a la persona con la que usted probablemente está muy limitado para tratamiento y lo que le falte de tratamiento lo compensa con dosis de esteroides. Y a veces tendemos a pensar, incluso los artículos del mes pasado y antepasado lo mostraron, tendemos a pensar que 10 miligramitos de esteroide no le hacen daño a nadie, pero los últimos estudios han mostrado que 10 miligramos de esteroide o más le pueden hacer mucho daño a una persona, si sean dosis que parecieran más cómodas, con las que nos sentimos cómodas en el día a día. Entonces eso siempre hay que tenerlo presente. Dale, Edith. Listo, entonces en cuanto a pues para iniciar la discusión, primero hay que valorar pues que es un estudio que intenta una
cooperación global, que es hasta el momento es el registro más grande hasta la fecha de pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19. Que se encontró pues que la enfermedad con una actividad moderada o alta tiene una asociación significativa con mortalidad, y que esto muestra la importancia del control de estas enfermedades. Que tener en cuenta que otros factores que encontraron fue la edad, el sexo masculino y tener varias comorbilidades, lo cual ha sido consistente con la descripción en otras poblaciones. Bueno, digamos que ahí no se describe nada raro porque el five factor score, por ejemplo, para vasculitis ya había descrito edad. Y comorbilidades como falla renal y otras cosas pueden afectar. Entonces, básicamente, usted ahí tiene tres conceptos grandes. Más edad y más comorbilidades implican menos reserva de órganos y menos capacidad de resistir el proceso inflamatorio. Nosotros tenemos un amigo a quien apreciamos mucho, que es el doctor Santiago Naranjo, que es intensivista, que dice que el COVID es una infección que desencadena una tormenta reumatológica. Entonces, eso es una cosa. Y la otra cosa que es muy importante en estos pacientes es la vieja pregunta mañosa que le hacen a uno de si los esteroides aumentan o bajan el riesgo cardiovascular, que la respuesta es depende. Si usted está activo, le baja el riesgo cardiovascular. Una cosa parecida pasa acá. Si usted tiene actividad y está con una actividad no controlada, la terapia inmunosupresora posiblemente ejerce un efecto benéfico porque va a quitarles inflamación, porque obviamente una tormenta inflamatoria que produce el COVID en el contexto de una inflamación de base va a tener muchísimas más posibilidades de generar complicaciones. No sé los profes qué opinen de eso. En este estudio, Pacho, te nos fuiste. Se le fue la voz, profe. En este estudio, el rituximab no incrementó la mortalidad también. Sí, señor. O sea, todos los medicamentos que consideramos seguros aumentan la mortalidad. Completamente de acuerdo con lo que decían aquí los compañeros. Tienen que ser que es un sesgo y que la población está más enferma. Porque entonces estamos muy equivocados, porque darle Rituxi y sulfasalacina los mata más. O en el caso del Rituxi, será que había demasiada vasculitis. Exactamente. Yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa, y es que estos datos fueron recolectados en los peores picos de los países, que esos países tuvieron un colapso completo del sistema de salud y que muchas veces tenían que definir quién entraba y quién no entraba a unidad de cuidado intensivo. Entonces, eso también impacta si tienen mayor edad, mayor comorbilidad, está en un tratamiento inmunosupresor, pues eso también va a impactar en la mortalidad de forma directa y de forma indirecta. Entonces, eso también puede ser un riesgo que aumenta la mortalidad acá. Usted ahí no puede decir cuántos se murieron por COVID y cuántos se murieron por colapso del sistema de salud porque no que eran pacientes recuperables. Eso es verdad y eso es muy difícil de saber. Eso yo creo que solamente se sabrá una vez pase como todas estas olas y la vacunación logre controlar el virus y ya podemos ver el COVID en un ambiente de fuera del colapso. Pero lo que tú dices es un punto que es tremendamente importante. No sabemos cuántas de esas personas, por sus mismas características, se seleccionaron negativamente y por eso tuvieron una mayor mortalidad y era una mortalidad prevenible en un sistema de salud que tuviera el sistema no colapsado. Sí, exacto. No, que de pronto yo quería volver al punto que de pronto Sebastián mencionó al principio del discurso hacia los pacientes, porque aquí digamos que es importante lo de los medicamentos, pues con los peros que tiene, pero también es muy importante que los pacientes estén activos de la enfermedad. Entonces yo no sé, pues lo que le preguntan a uno los pacientes, pues o la pregunta que uno le dicen es, doctor, ¿y si a mí me da COVID, suspendo el medicamento? Me parece que es una pregunta muy difícil de responder, porque en general, pues mi discurso, aunque yo, pues digamos que mi discurso cambiaría en el sentido de que, ojo, no pasa nada, a usted no le va a pasar, pues, o sea, va a haber más mortalidad, pero creo que es importante por lo menos darle el mensaje a los pacientes de que, pues, los medicamentos hay que seguirlos, porque aunque puede haber asociaciones con ciertos medicamentos, el hecho de estar activa la enfermedad es un factor de riesgo para la mortalidad. No sé qué piensan, es una pregunta muy difícil de responder. Exacto, profe, porque mire que los que no tenían tratamiento presentaban una mayor mortalidad a los que ya tenían un tratamiento instaurado. Entonces creo que suspenderlo sí es una
una mala decisión. Sino que también... Si miras las guías, no les digo, qué pena. Y la otra pregunta es, ¿será que no tenían otros tratamientos porque tenían contraindicaciones o los vieron tan frágiles o tenían una expectativa de vida tan corta que dijeron nada más prednisolona para calidad de vida? Mira que las guías colombianas, con excepción de sulfasalacina e hidroxicloroquina, las guías colombianas dicen igual a COVID, igual retire medicamento, hasta que el paciente se recupere. Entonces, no, este estudio le saca el aire a uno, porque todo lo que uno pensaba que estaba más o menos seguro sobre una condición médica muy insegura, ya tampoco tenemos tan seguro. ¿Cómo así entonces que dejamos el medicamento? Las guías no dicen que lo quitemos, no, pues desconcertante. Aunque en Europa y Estados Unidos lo que sí recomiendan los doctores es continuar el tratamiento. El problema ahí es la parte legal. O sea, vos tenés un montón de medicamentos que tienen un inserto donde dice que está contraindicada una infección activa. Vos dejas el medicamento, hay un desenlace desafortunado, te demandan y legalmente un perito dice el inserto. Las guías y las guías dicen que había que quitarlo. Ajá, o sea, y personalmente yo también, un paciente con coronavirus que estuviera con sulfasalacina y hidroxicloroquina, no pensaba en quitarle la medicación. Pero si le tocaba en ese momento la infusión de X biológico, uno pues intentaría como aplazarlo un poquitico por la experiencia con otras infecciones. Pero acá, pues, Ya, si quiere pasamos a la sulfasalacina porque hagamos esa discusión de una vez. Profe. Bueno, igual dejo esta tabla porque aquí está representado. Lo que ellos hablaban en la discusión de sulfasalacina no era mucho tampoco. Hay una cosa que es interesante, Diana, y es que ellos dicen que todos nosotros instintivamente tendemos a decir que lo que encontramos en este estudio no tiene ninguna validez de la sulfasalacina. Pero ellos dicen que ellos han hecho que en otros estudios que se han realizado pasa algo similar en las cortes de enfermedad inflamatoria intestinal, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, lo que ellos hablan o proponen es que el metabolito 5-ASA puede no regular los virus RNA y eso es lo que puede estar pasando y puede estar generando esto y que, como usted decía, hay un registro de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal que también pues reportaba algo similar, pero que lo que hablaba el doctor ahorita es que puede haber sesgos relacionados a eso, es porque en ciertos casos consideran más seguros utilizar sulfasalacina, entonces en los pacientes que tienen infecciones recurrentes, tabaquismo, enfermedad pulmonar, los cambian. Entonces puede que en ese momento, por seguridad, le estuvieran dando sulfasalacina, pero no sabemos ahí si estaba o no estaba controlada la enfermedad. Claro, entonces usted ahí llega a la misma disquisición, porque la sulfasalacina es un medicamento que universalmente, por su perfil de seguridad, selecciona a una población más enferma, con más comorbilidades y con más riesgo de complicaciones infecciosas. Pasa en AR, pasa en enfermedad inflamatoria intestinal y pasará en toda enfermedad donde se utilice. Entonces usted puede que a lo largo de distintas enfermedades, pero también es un llamado de atención. Yo pienso que uno con esto no va a satanizar la sulfasalacina, porque de hecho me siento mucho más tranquilo con un paciente con sulfasalacina que con muchos otros medicamentos, pero el hecho de que ya en varios cortes se haya visto si hace lo que sirve para lo que sirve la ciencia, y es que la ciencia tiene que ser reproducible. Si el mismo hallazgo se encuentra reproduciendo el experimento, o en este caso, en una población distinta, pero se encuentra el mismo hallazgo, sí es importante hacer otros estudios adicionales, y eso debe llamarnos la atención para solucionar esa duda de una manera científica. Exacto. Uno tampoco sabe, profe, porque en esos momentos es que los sistemas de salud de los principales países que aportaron los pacientes estaban colapsados y muchos pacientes decidieron no seguir tomando medicamentos. Entonces, de pronto muchos médicos también dicen, no, tome solo glucocorticoides o tome sulfasalacina, que le ayuda más o menos, y eso puede estar generando ahí un sesgo de lo que estamos viendo. Entonces, creo que es muy difícil. Pero digamos que el llamado ahí es que eso es lo bonito. Aquí estamos viendo cómo se hace ciencia, cómo se surge la ciencia en medio de una pandemia. El llamado ahí es, yo pienso que hay que confiar en la sulfasalacina. Tenemos muchos estudios, no por un solo reporte vamos a cambiar todo el concepto que tenemos, pero también siempre tener, uno debe ser tan rico que a veces tiene que ser rico en dudas también, porque
como le decía Borges, la vida es una tautología. A veces las repeticiones nos están diciendo algo. Tenemos que tener un poquito de ojo y mirar hacia dónde va cogiendo la ciencia sin prejuzgar, sin llenarnos de juicios a favor o en contra. Por ahora yo pienso que es un medicamento seguro. Yo no cambiaría drásticamente mi concepto de sulfasalacina en el manejo de los pacientes. No sé los profes qué opinen, pero yo creo que es para vigilarlo en el tiempo y para mirar dónde aterriza ese globito y dónde va quedando ese concepto. De pronto lo que uno tendría que decir es lo que decía Sebastián, pues que en ese momento agudo, y decía Pacho, es pues suspender el medicamento. Pues digamos que muchas veces están con dosis de esteroide, de estrés, o si están hospitalizados o en cuidado intensivo, pero mientras esa etapa aguda, pues que en el mejor de los desenlaces sería 2 semanas, pues sí suspender ese medicamento y después reiniciarlo, pues se le ocurre a uno. Yo sé que no es la validez externa, no es uno para cambiar la recomendación, porque no fue hecho para eso, pero uno sí lo pone a pensar, pues, qué hacer. Yo creo que lo que el profe Carlos Jaime nos dijo, y nos lo dijo muy bien, yo creo que se puede ir en dos partes. Antes de la tormenta y durante la tormenta. O sea, antes de la tormenta usted tiene que tener al paciente con la menor actividad posible, con su tratamiento, idealmente el que ya venía tomando y venía tolerando, ¿cierto? Y cuando usted ya tiene la tormenta inflamatoria, ya tiene la infección por COVID, pues usted tiene que suspender todos los medicamentos y dejar solo aquello que sea eminentemente necesario. Pues yo pensaría que eso es como la conducta más salomónica. Y obviamente cuando el paciente ya termine, amén de la duda que queda de que algunos pacientes con terapia inmunosupresora puedan ser infecciosos un poco más de tiempo, pero yo creo que ya después de la tormenta, ya uno lo que tiene que hacer es volver a restaurar el manejo usual, tratando de ver que no se presenten complicaciones inflamatorias o autoinmunes del COVID que a veces pueden pasar. Sebas, ¿tú qué opinas? Yo creo que, pues a mí me preocupó mucho cuando salió esto, pero es por la sulfasalacina. Yo de hecho, y lo acepto durante todo este cuento de la pandemia, cuando los pacientes me han dicho, no, que pereza el metotrexato, que pereza inmunosupresión, sobre todo estos pacientes el que ya venía controlado con metotrexato aprendió a querer el metotrexato, porque recién se le hizo un diagnóstico de alguna artropatía inflamatoria o enfermedad autoinmune durante la pandemia. Ofrecerle metotrexato era complejo, porque pues mira, te voy a inmunosuprimir, hasta el momento la evidencia no lo sugiere, pero muchos pacientes que decían, igual me da mucho miedo el metotrexate, yo personalmente les ofrecía sulfasalacina. Listo, la sulfasalacina es un medicamento, pues no es la primera elección, pero sos un paciente que tiene una R, no estás demasiado activo, sulfasalacina usualmente la consideramos que es antiinflamatorio, no inmunosupresor, de pronto estamos más seguros con esto. Ya acá no me cambia de todo el discurso, pero ya tiende uno el discurso a que sea más, mira, independiente con lo que sea, busquemos a tenerte en remisión, porque la sulfasalacina pues sale un interrogante que puede que no sea tan seguro, o sea, no es que sea inseguro, puede que no sea tan seguro como te lo estaba vendiendo yo, y definitivamente sí es peor que estés activo. Entonces, si nos toca en mitad de esta pandemia ponerte un biológico, ponerte un inhibidor del TNF, un inhibidor de coestimulación, lo que sea, es peor que estés activo a esa inmunosupresión adicional que te voy a ofrecer, porque tenemos que controlar esa actividad. Entonces yo creo que es como, ese sería el mensaje que yo le dejaría al paciente, o sea, porque yo estaba muy inmunosuprimirte más en mitad de esta pandemia, y esto a pesar de los resultados que no nos esperábamos, como que sí refuerza la idea de, es mejor que esté en remisión con lo que necesite, a que de pronto lo tengas por ahí dando vueltas con sulfasalacina y 10-12 miligramos de prednisolona. Y quizás ahí lo más importante, lo que tú dices, si uno va a empezar un biológico, va a empezar medicamentos y tiene que escoger, y hay opción, medicamentos con vida media corta que uno pueda retirar más fácil cuando se produzca la infección. Sí, claro. Y creo que también hay una oportunidad para, en los países que no han tenido colapso como el nuestro, pues completo, como lo tuvieron ellos, poder mirar en la población que toma sulfasalacina si es verdad o no que aumenta la mortalidad. Muy bien. Janita, ¿hay algo más para decir ahí del artículo? No, ya casi todos los puntos los hemos discutido. Y ellos hablan también pues de los factores de confusión que ellos exponen, los problemas que pueden haber relacionados al sistema de salud y a la notificación de los casos. Muy bien.
No sé si el profe Francisco, el profe Sebastián, el profe Carlos Jaime, el doctor y profesor muy querido por nosotros, Roberto Benavides, que está aquí conectado. ¿Alguno de ellos quiere dar como algunas notas finales para cerrar ya el club de revistas? Desconcertante como todo lo del COVID. Pues uno no, falta mucho de este virus por aprender. Y no, es desconcertante el estudio. Tenemos que tener datos de nosotros, tenemos menos mortalidad, cómo nos va. Muchas gracias por la invitación, en verdad, pero no más. Seguimos aprendiendo. Es un tema muy difícil y que lo otro es lo que decía Miguel, que uno puede hacer investigación, pues que es lo más aproximado a hacer registros, cada uno aportar datos de vida real, y eso es lo que pasa en la vida real, diferente a los ambientes controlados. Yo tengo 15 pacientes, entonces sí que nos vamos reuniendo. Yo tengo 15 pacientes con autoinmunidad de COVID, con excepción de uno que es mayor de 80 años, diabético hipertenso, que le fue mal. Podemos empezar a recoger datos porque los datos europeos son muy preocupantes. Pues le tumban a uno lo que uno, entre comillas, venía siendo tan tranquilo. Ninguna guía en ninguna condición autoinmune había sugerido que la sulfasalacina fuera más peligrosa. Eso es un dato que no queda pues como sin palabras. Así es, profe. Muy bien. No, yo pienso que lo que les digo, no es para satanizar las sulfasalicinas, para observarlo y mirar qué más va saliendo al respecto y recordar lo que dice Sebastián, el fin justifica los medios. El fin es la remisión y utiliza los medios que considera necesarios para lograr esa remisión, para que el paciente esté en óptimas condiciones cuando llegue el COVID. Yo creo que con esto podemos dar por terminado el club de revistas del día de hoy. Les agradezco a todos su participación. Para nosotros es un placer tener a los nuevos integrantes que son al club de revistas. Me parece que enriquecen la discusión y están siempre bienvenidos. Muchas gracias por la asistencia y nos vemos el próximo miércoles. Gracias totales. Muchas gracias por seguirme ensayando. Cuídense mucho y no tosan. Chao, Pacho. Chao, que estén bien. Profesor.